Amigos, estamos de vuelta con la entrevista y con David Sayet, economista, con quien estamos analizando el tema de las perspectivas de la economía en Panamá en estos momentos, luego de haberse conocido los resultados oficiales del periodo fiscal 2009. David, antes de irnos a la pausa hablábamos del tema del empleo. ¿Cómo ha sido el efecto que ha tenido esta baja de la economía, del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, en el tema del empleo? Bueno, primero cabe destacar que siempre que hay una caída o un incremento en el crecimiento, hay un efecto en el empleo. La correlación es bastante alta, la correlación es cerca del 80%. O sea que si el crecimiento económico sube 10%, normalmente el empleo incrementa 8%. Y viceversa, si el crecimiento económico se cae 10%, el empleo cae 8%. Veamos que el crecimiento económico cayó de 10,7 a 2,4. Prácticamente 8 puntos porcentuales, lo cual pudiera decirse que el empleo va a caer cerca de 6%. O sea, ¿nos llevaría a una tasa más o menos del 11%? No, estoy hablando de 6% del total del empleo. Digamos, si hay 600.000 personas empleadas, 700.000 personas empleadas, sería el 6% de eso. O sea, crece o cae. En este caso, caería cerca del 6%. Eso ha sido consistentemente lo que ha ocurrido siempre. Hay un efecto. Así que obviamente ya se vio reflejado en el mes de agosto, la última encuesta de desempleo. El desempleo aumentó 18.000 personas. Ahora, pero eso pareciera ser que no se percibe dentro de la economía, porque no es que haya una presentación lógica de que hay gente sin empleo. Bueno, porque el desempleo estaba tan bajo, el desempleo estaba por 5%, al subir al 6% todavía eso no es un desempleo. Y veamos nuestros vecinos, que algunos están en 9 y 10, pues Estados Unidos está arriba del 10%. Obviamente el sentir el desempleo no va a ser hasta que no estemos arriba del 7. Probablemente este año estemos rondando el 6 o el 7. Cuando empieza a subir arriba del 7 es que vamos a empezar a sentir la presión del desempleo. Eso puede ser ya para finales de este año o para el 2011. Ahora, en este escenario entra en vigencia lo que está haciendo el actual gobierno. El actual gobierno está lanzando grandes megaproyectos. ¿Crees tú que esto puede ser la solución para que la economía por un lado crezca y que también la actividad del empleo se mantenga? Bueno, primero que la capacidad operativa de ejecutar todos estos proyectos es prácticamente muy difícil que se ejecute la totalidad, porque si vemos por ejemplo el mes de enero, la ejecución presupuestaria del sector público fue muy baja. O sea, el gobierno tiene poca capacidad de ejecución. El aumentar esa cantidad de proyectos es muy difícil. Lo segundo es que ahora mismo se está proyectando en base a las finanzas que vienen con los últimos años, pero siempre que hay recesión o que hay periodo de desaceleración fuerte como el que hay ahora, las finanzas se empiezan a deteriorar. Así que, y por más reforma que uno haga, lo que más impacta a las finanzas públicas es que haya crecimiento económico. Si el crecimiento es bajo, las finanzas empiezan a afectarse y entonces los empresarios empiezan a ver cómo se escudan, en fin. Entonces, al final, hay dos cosas. Primero, que los megaproyectos se están financiando a través de recursos que se están sacando de la economía actual, lo cual es de un bolsillo al otro. Se reduce la inversión privada y se aumenta la inversión pública. Eso tiene un impacto de cero. En la mejor instancia, en la peor, hay un costo de transacción, lo cual hace que hay una pérdida. El otro lado es que realmente al caer las finanzas va a ser difícil que se pueda cumplir con ese plan de inversiones tan agresivo. Tan siquiera no los primeros 2 años. Probablemente cuando ya la economía se recupere, después del 2011, 2012, pudiera haber mayores inversiones que se puedan hacer en el sector público. Lo otro es que muchas de estas inversiones no generan la empleomanía permanente y no tienen realmente el retorno que tienen muchas de las inversiones privadas, que sí son inversiones que generan no solamente empleo, sino que generan alta rentabilidad económica y social. Ahora, en estos primeros 2 meses que han transcurrido ya, enero y febrero, ¿cómo has visto tú el movimiento de la economía? ¿Ha estado más activa o se ha mantenido en la ruta de la desaceleración? La economía, los primeros indicadores de enero muestran que la economía sigue su patrón de los últimos meses del año 2009. Vemos que Zona Libre cayó en enero, vemos que la venta de autos ha continuado su descenso, la banca también ha continuado la contracción en el crédito, cayó un porcentaje muy alto en cuanto a, por ejemplo, préstamos de autos, y casi todos los sectores, comercio, industria, en cuanto a préstamos ha caído. Eso va a reflejarse eventualmente en los sectores. Así que este año pareciera que el primer semestre va a seguir el patrón del año pasado y todo pareciera indicar que pudiera ser que ya el segundo semestre pudiera haber una mejoría leve y no va a ser hasta el 2011 que vamos a tener quizás una economía que ya empiece a crecer de mejor manera. Lo otro es que la inflación se volvió a repuntar en el mes de enero a 3.1%. Así que los indicadores son
sensación de que la economía está pasando por un momento difícil y que con suerte hay que pasar este periodo para ver si el 2011 puede repuntar. Muchas gracias, David Sayet, economista, fue nuestro invitado hoy en el segmento de La Entrevista. La entrevista llegó gracias a Thales Securities.